hacer los epímeros. Para orientarnos un poco, los isómeros o estereoisómeros en los hidratos de carbono, estos ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora, se ve. Me salía un mensaje que no podían ver allá. Entonces les mencionaba de que los epímeros, los estereoisómeros en los hidratos de carbono eran los enantiómeros, los epímeros, los anómeros, lo que vienen a ser los isómeros conformacionales entre los más característicos. No quiere decir que no existan otros, sin embargo, los de que en algún momento van a tener en contacto con ustedes de alguna manera fisiológica o en algún contexto fisiológico es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué habíamos dicho de los enantiómeros? Para los que algunos me preguntaban por vía interna, algunos detalles en el WhatsApp. Cuando me hablan de los enantiómeros, yo necesito que exista una estructura, o la estructura, dicho de otra manera, la estructura tiene que tener un carbono quiral. ¿Qué era un carbono quiral? Un carbono quiral viene a ser que sus 4 átomos o grupos de átomos unidos al catión central son completamente diferentes. Entonces, esa es una de las características básicas estructurales que tiene que tener el hidrato de carbono para que presente este tipo de isomería. Dicho de otra manera, a ver, como que de repente le digan a usted, queremos una sesión de fotos, pero necesitamos que las personas que vayan a tener esta sesión de fotos tengan ojos verdes. Esa es una característica básica que están pidiendo para esa sesión de fotos. En este caso, la característica básica estructural que tiene que tener el hidrato de carbono para que presente el isómero de tipo enantiomérico es que los 4 enlaces a los que se encuentra unido estén unidos a átomos o grupos de átomos diferentes. Y ese es el carbono quiral. ¿Qué le confiere ese carbono quiral? Le confiere movimiento. Por convención química, y decimos por convención química, así como cuando a nosotros nos dicen por qué 1000 gramos es 1 kilo, y uno dice, bueno, pues convención química, sistema internacional de unidades, etcétera. Efectivamente lo mismo. En este caso, ¿por qué cuando el oxidrilo va a la derecha sobre el carbono quiral C le da la denominación D y cuando el oxidrilo va a la izquierda se le da la denominación L? Entonces D de dextrógeno y L de levógeno, derecha e izquierda. Listo. Entonces se quedó que todo hidrato de carbono que presente un carbono quiral y sobre él, por ejemplo, y se toma por convención química el oxidrilo, cuando el oxidrilo está a la derecha va a ser D, cuando el oxidrilo está a la izquierda va a ser L. Ahora otro detalle, ¿será que puede tener una de estas estructuras más de un carbono quiral? Sí. Seguro que puede tener más de un carbono quiral. Y ustedes van a ver en su libro el Antonio Blanco que les habla de que existe una formulita que dice 2 a la N. ¿Qué quiere decir? Si la estructura tiene 2 carbonos quiral, van a haber 4 estructuras enantioméricas. De todas maneras, como nosotros no vamos a hacer las estructuras, no es el interés ese, simplemente el hecho, el interés bioquímico, médico, de darles este tipo de enantiómeros, es que usted entienda de que nuestro cuerpo no es capaz de metabolizar a los L-hidratos de carbono, sí metaboliza a los D-hidratos de carbono. Dicho de otra manera, si yo necesito que mis células empleen energía, esa energía que le va a proveer, obviamente, cumplir sus funciones vitales a cada una de mis células, ¿qué es lo que tiene que ingresar? Tiene que ingresar un L-hidrato de carbono, llámese una L-glucosa o una D-glucosa. Tiene que ser una D-glucosa, porque los L no los metaboliza. Entonces, la importancia bioquímica radica en que yo entienda que a pesar de las características estructurales de que tiene que haber un carbono quiral, de que son imágenes especulares, que presentan cuando el oxidrilo está a la derecha se denomina D enantiomérico o L, cuando el oxidrilo está a la izquierda L enantiomérico. La importancia bioquímica radica en que mi cuerpo no los metaboliza a los L, metaboliza a los D. Sumado a eso,
estos tipos de estereoisómeros presentan una característica muy particular que es su isomería óptica, que puede ser positiva o negativa tanto en el D o en el L. ¿Qué era la isomería óptica? Simplemente la capacidad que tiene el hidrato de carbono para desviar un rayo de luz polarizada. Si lo desvía en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que es una isomería óptica positiva. Y si va en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que es una isomería óptica negativa. Muy bien, todo esto lo expliqué simplemente, pero les dije, los voy a volver a repasar en la siguiente clase. Los epímeros, ¿se acuerdan que habíamos visto que los epímeros simplemente son estructuras que varían en la posición del oxidrilo sobre un carbono específico? Acá no se ve si es quiral, no es quiral, no, simplemente la posición de un oxidrilo. Y en este caso yo digo que la galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. Dicho de otra manera, la galactosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 el oxidrilo está invertido. Y así la manosa. La manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Listo. Vimos segundo. Vamos a los anómeros ahora, que esto no lo habíamos tocado. Para que exista la estructura o de estereoisómero de tipo anomérica, yo necesito que la forma lineal de la glucosa se cierre o la forma lineal de la fructosa, o dicho de otra manera, tanto las aldosas como las cetosas, las dos familias de monosacáridos, de su forma lineal se cierren. ¿Cómo yo voy a hacer para cerrar eso? Imagínense una cadena, una gargantilla, algo, una manilla que sabemos utilizar. ¿Qué es lo que yo necesito para cerrar un pequeño ganchito que hace posible que si yo tengo una gargantilla la cierre alrededor del cuello a través de un pequeño gancho, ¿no? Bueno, eso también tiene que existir para pasar de una glucosa lineal a una estructura cíclica. Ahora, ¿cómo se llamará ese ganchito? Desde el punto de vista obviamente químico, se dice que existirán un enlace hemiacetal si el hidrato de carbono pertenece a la familia de las aldosas, o será un enlace hemicetal si el hidrato de carbono pertenece a la familia de la cetosa. Y de esa manera yo voy a obtener que voy a pasar de lo lineal a lo cíclico. Vale decir, voy a ser capaz de obtener este tipo de estructuras, para que lo veamos. A ver, así. Entonces, ¿qué son los anómeros? Dice, para proyectar de una forma lineal a lo cíclico, ya sea de una aldohexosa o de una, de una aldohexosa o una cetohexosa, o dicho de otra manera, pasar de las proyecciones de Fischer a las proyecciones de Howard, que es el lenguaje químico que se utiliza. Si yo hablo de una aldohexosa, voy a aproximar el carbono 1 con el carbono 5. Fíjense, lo que hace es la misma estructura por sí sola, se pliega sobre sí misma. ¿Y por qué lo hace esto? De repente usted dirá, ¿y por qué el carbono decide acercarse al oxidrilo en el carbono 5? Lo que sucede es que aquí hay doble enlace carbono-oxígeno. El oxígeno es un átomo grande, gordo, bastante electronegativo, que tiene la tendencia a pasar un par de estos. El doble enlace quiere decir que hay pares de un enlace es pares de electrones involucrados. Obviamente cuando hay otro par de enlace también. Entonces, uno de estos pares salta sobre el oxígeno. En el momento que ese par de electrones salta sobre el oxígeno, yo me encuentro con un carbono con 3 enlaces, 1, 2, 3, porque este otro se saltó y se fue para el oxígeno se lo quitó por ser grande y electronegativo. El carbono, la química del carbono me habla de la tetravalencia del carbono, no me habla de la trivalencia del carbono. Entonces el carbono está con 3 enlaces, automáticamente busca completar su tetravalencia. Y tiene, muy cerca de él, tiene oxidrilos, los tiene a los oxidrilos. Entonces yo voy a ver que se va a poder aproximar el carbono 1, obvio que le va a costar aproximarse este carbono 1 al carbono 2, porque de repente usted me dice, sí, pero aquí hay un oxidrilo más cerquita y se puede acercar, le va a costar más. Es como que yo le trate de decir a usted, toque con su barbilla, trate de tocar de alguna manera su abdomen o trate de tocar su ombligo. Obvio que le va a costar. Mientras un poquito más lejos esté, mucho más fácil. En este caso, le es mucho más fácil a esta estructura unirse, ya sea al carbono 4 o al carbono 5. Cuando se une
al carbono 5, el carbono 1 se pliega con el carbono 5, fíjense este oxidrilo, le cede electrones al carbono para completar la tetravalencia, yo tengo una estructura de esta forma, que es la de pirano, la que ustedes ya han visto en sus libros, han ido mirando y dicen, esto no viene a ser más que esta glucosa en forma de pirano, por eso se le llama glucopiranosa. Ahora, una vez que yo he cerrado la estructura del hidrato de carbono, ya la cerré y obtengo la forma epiranosa, sucede algo muy característico. Este es el carbono 1, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso el carbono 1 se unió al carbono 5 y me formó una estructura de pirano. Fíjense que este puentecito de oxígeno es el que aparece ahí y listo. Que existe una regla memotécnica para pasar cuál va arriba, cuál va abajo, qué oxidrilos van, porque usted se equivoca con la posición de uno de estos oxidrilos y chao, ya no es la estructura, por ejemplo, de la glucopiranosa. Nosotros no vamos a hacer eso, no se preocupen, eso se lo dejamos a los que están estudiando la carrera de bioquímica, que ellos tienen que aprender a pasar de una estructura lineal a una estructura cíclica. Para ustedes simplemente que se acuerden que los anómeros se presentan en esta forma cíclica, ya sea en forma de pirano, vamos a ver, o en forma de furano. Cuando el grupo que interviene para cerrarse es una aldosa, el enlace es hemiacetal. Es decir, acá se me forma un enlace hemiacetal y yo tengo una estructura en forma de pirano o la piranosa. Muy bien, pero hay algo más característico aquí. El carbono 1, que es el que involucra el grupo funcional, me define lo que se conoce el carbono anomérico, que es donde tengo el puntero y donde está de estos colores, si ustedes ven, celeste con fucsia, entonces, o medio lilas, ya no veo bien. Entonces, fíjense que están en colores diferentes. Y usted dice, ¿por qué esto, justamente este y este, aparecen de colores diferentes? Porque el carbono 1 en la familia de las aldosas se conoce como el carbono anomérico. ¿Por qué el carbono anomérico? Cuando la estructura se cicló, se cerró, formó ya sea un pirano o un furano, vamos a ver. En este caso, el carbono 1 me va a definir la estructura anomérica. ¿Qué quiere decir eso? Que si el oxidrilo está hacia abajo, el anómero va a ser alfa. Si el oxidrilo está hacia arriba en el carbono 1, va a ser beta. Entonces yo tendré dos tipos de estructuras cíclicas, alfa y beta. Entonces los anómeros se presentan en forma cíclica. Y pueden ser alfa si el oxidrilo está hacia abajo o pueden ser beta si el oxidrilo está hacia arriba. ¿Pero en quién? Sobre el carbono 1 en la familia de las aldosas, que vamos a ver que no es lo mismo en la familia de la cetosa. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo una familia de la cetosa? Habíamos visto que los monosacáridos se dividían en dos, en los que tenían el grupo aldehído, las aldosas, y los que tenían el grupo cetónico, el carbono 2. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el carbono 2, fíjense, este es el grupo cetónico, ahora este carbono 2 se aproxima al carbono 5 y lo que me forma es una estructura de furano. Ven que es diferente. Cuando se forma esta estructura, yo digo que es una forma de furanosa. El anterior, este es forma de piranosa, por eso dice glucopiranosa. El enlace que participa acá es hemiacetálico. Para formar esto, otra vez la misma característica, yo tengo que el que reacciona es el grupo cetónico. El enlace que se forma acá es un enlace hemicetálico, ya no A. A porque es del grupo aldehído y C del grupo cetónico. Entonces un enlace hemicetálico. Y yo formo una estructura de furano. Esta es la forma de furano. Ahora, ¿cuál va a ser el carbono anomérico? El grupo funcional está en el carbono 2. Entonces, ¿quién me va a definir el alfa y el beta en la cetosa? Va a ser el carbono 2. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6, para los que me están siguiendo con el puntero. Entonces, la alfa de fructofuranosa va a ser cuando en el carbono 2, ¿por qué en el carbono 2? Porque es una cetosa, el oxidrilo va hacia abajo, seguimos con lo mismo, es una alfa de fructofuranosa. Si el oxidrilo va hacia arriba, es una beta de fructofuranosa.
furanosa. Y aquí les presento a dos estructuras en forma de furano que son importantes en la síntesis o lo que es la formación o la unidad básica estructural de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos. Llámese una ribosa que forma parte de un ARN y llámese una desoxirribosa que forma parte de un ADN. Fíjense que estas son las estructuras que ustedes verán en ácidos nucleicos. Entonces, los anómeros es la forma cíclica de los hidratos de carbono, que me presentarán en forma de pirano y en forma de furano. Si la familia al cual se cerró la estructura es de las aldosas, voy a tener que el carbono anomérico es el 1. Si la estructura que se cerró pertenece a la familia de la fructosa, voy a tener que el carbono anomérico es el 2. ¿Qué me definen estos carbonos anoméricos? Una posición. Si el oxidrilo va hacia abajo es alfa, si el oxidrilo va hacia arriba es beta. Quizás en este momento usted dirá, ¿y para qué yo quiero saber que si va para abajo, que si va para arriba? Suficiente con ver la estructura y perderme en la estructura para tratar de entender lo alfa y lo beta. Para lo siguiente. Espérenme, déjenme que ahorita vamos a ver el por qué, la importancia de identificar esto. Nuevamente, visto desde otra manera, lo mismo que acabo de explicar, anómero alfa, oxidrilo hacia abajo, anómero beta, oxidrilo hacia arriba. La forma anomérica, esta es de una aldosa, es glucopiranosa y beta-glucopiranosa. Entonces, la estructura cíclica de los monosacáridos, nuevamente, aquí está. Voy a tener en cuenta el grupo hidroxilo del hemiacetal, dice si se produce en el carbono 1 y carbono 2, lo que me va a definir el alfa y lo que me va a definir el beta. Lo antes mencionado, escrito ahí. Muy bien, eso de los anómeros. Pero espérenme un momento que cuando ya lleguemos al tipo de enlace vamos a entender para qué me interesa lo alfa y lo beta. Existe el último, no el último, el penúltimo, hablemos isómeros conformacionales. Los isómeros conformacionales es simplemente la deformación de la estructura. No tiene más allá de formación de enlace, nada. Es simplemente deformar la estructura. Listo. Y existen dos isómeros conformacionales muy característicos, que es la forma de silla y la forma de bote. Aquí aparece. Miren ustedes que pueden encontrar a un hidrato de carbono así expresado en el espacio en esta forma o expresado en el espacio de esta otra forma. Tan parecido como que de repente usted decida sacarse una foto y decide en una estar con los brazos hacia arriba, aquí está nuestra forma de bote, en otra decide estar con un brazo arriba y el otro hacia abajo. Usted es la misma persona en diferentes formas. Esos son los isómeros conformacionales, ni siquiera se cambió de ropa, ni siquiera de espacio, nada. Usted está en el mismo lugar y solamente que decide en un momento sacarse una foto con los dos brazos hacia arriba. Esta es la forma de silla. Ah, no, quiero un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo. Usted decide si es el derecho o el izquierdo, no importa, tiene la forma de silla. Efectivamente, eso ocurre con este tipo de estereoisómero de los hidratos de carbono. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esto? Resulta que las células, las microvellosidades de mi intestino para recurrir al proceso de absorción no identifica la forma de nave o de bote. Es decir, si la glucosa llegara al torrente sanguíneo en forma de bote, que sería muy improbable porque es muy inestable esta estructura comparada con la forma de silla, y ahorita lo vamos a explicar por qué. La forma de silla es reconocida e identificada por las microvellosidades y la glucosa es absorbida bajo esta forma. Ni siquiera es en forma lineal. Tiene que estar bajo esta característica y solamente así pasa al torrente sanguíneo. ¿Y cómo llegó a esto? Esta estructura no es más que la misma estructura numérica, perdón que vuelva para atrás, hagan esto, que yo haga, lleve el carbono 5 hacia la parte, lo estire, agarre el carbono 5 y el carbono 2 y lo estire de esa manera. Listo, no hay más. He pasado del anómero al isómero conformacional. Entonces, y mi cuerpo identifica este y no identifica este otro. El por qué es mucho más estable la forma de silla que la forma de bote. Si ustedes analizan esto, existe un impedimento estérico aquí. ¿Qué quiere decir un impedimento estérico? Todos los átomos se estorban entre sí y ni qué decir el oxígeno. Si ustedes van a la tabla periódica se van a encontrar que el átomo de oxígeno es un átomo grande, gordo, voluminoso, que impide que, fíjense, dos, que son los átomos son materia, se chocan entre sí, sumado acá tengo otro oxígeno, todos electronegativos, entonces es como que de repente usted dice, no, es que
sacarme una foto con los dos brazos hacia arriba y apegados a mi cara, no me sientan para nada. Entonces, efectivamente, a la glucosa no le favorece para nada estar en esta forma. O desde el punto de vista químico se dice que es energéticamente más inestable porque tiene un mayor valor energético. A diferencia que en este caso, fíjense, los oxidrilos, los oxígenos están bien separados. Esta estructura es mucho más estable. Existe otra que es los isómeros de tipo tautomérico, que no lo coloqué aquí en la proyección, pero ¿qué significa los isómeros tautoméricos? Es cuando una aldosa se puede convertir en una cetosa. Es decir, una fructosa, dirá, o una glucosa, ¿puede interconvertirse en una fructosa? Sí. Y al revés, ¿una fructosa se puede convertir en glucosa? Sí. Por eso se dice que ese es otro tipo de isómeros que se llaman isómeros tautoméricos. Obviamente que yo estoy hablando que una aldosa de 6 carbonos se va a convertir en una cetosa de 6 carbonos o viceversa, una fructosa de 6 carbonos se convierte en una fructosa, en una aldosa de 6 carbonos. Ahora, de 5 tiene que ser de 5, aldopentosa a lo que viene a ser cetopentosa o viceversa. Eso se llaman isómeros tautoméricos. Muy bien, veamos entonces los monosacáridos de interés en bioquímica. Si bien usted ya lo leyó, ya tuvo estos días como para esa semana de descanso, entre comillas, y dijo, voy a leer un poquito de bioquímica. Eso es mi sueño. Pero bueno, usted dice, voy a agarrar el libro del Antonio Blanco y de repente se encontró con la gran familia de las aldosas y la gran familia de la cetosa, una gran cantidad de estructuras que en realidad sumaban más o menos como 30. Y usted dice, pero ¿y en realidad de todo esto? ¿Todos son importantes? Sí, todos en alguna medida son importantes. Porque forman parte del reino sintético o han sido forman parte de estructuras sintéticas, perdón, o otros, sin embargo, son importantes realmente porque constituyen elementos esenciales dentro de la materia viva. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a los monosacáridos de interés en bioquímica. Obviamente que el rey de todos estos es la glucosa. Nuestra glucosa, que sabemos que se cuantifica en el torrente sanguíneo, puede cuantificarse mediante una prueba de glicemia, cuyo valor va entre 69 y 99 miligramos por decilitro. Esto obviamente teniendo en cuenta nuevamente las unidades. ¿Cómo se la conoce también en la jerga farmacológica? Se los conoce como sueros de dextrosa, le llaman, que no viene a ser más que una solución de glucosa a diferentes concentraciones, al 5, al 10%, etc. Y es obviamente el de mayor importancia fisiológica. Aquí está la estructura. Si me la tengo que aprender de memoria esta estructura, que le voy a sacar foto de esta estructura para... No. Simplemente acuérdese que por lo menos usted cuando vea algo así, no se le vaya a ocurrir la brillante idea de decir que es una proteína. No se le vaya a ocurrir la brillante idea de decir que es un nucleótido. Acuérdese que desde el punto de vista bioquímico estático descriptivo, le había dicho que los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Listo, le está dando las características básicas estructurales para que usted identifique a este tipo de biomoléculas. La fructosa también se la conoce como lebulosa. Y este tipo de hidrato de carbono lo encontramos en frutos, dulces, miel, etcétera, preferentemente en la miel, en los frutos dulces. Ahí encontramos a este tipo de hidrato de carbono, son los que se conocen con los monosacáridos sencillos. De ahí el hecho, que ustedes van a escuchar últimamente, que, por ejemplo, no le recomiendan a usted si es diabético o si está en plan de bajar de peso o está en plan de una dieta hipocalórica, no le recomiendan hacer una dieta rica en fruta. Lo primero que le dicen, controle la cantidad de frutas que ingiera. Y de repente usted dice y piensa, pero ¿por qué me van a decir la fruta? Pero si la fruta me está aportando, no solamente me sacia la ansiedad, contiene fibra, etcétera, pero es que también le contiene hidratos de carbono. Sencillos sí, que son mucho más naturales que los sintéticos, pero sencillos, que los polisacáridos.
pero el hecho es que usted está consumiendo grandes cantidades. Si usted me habla de un zumo de naranja en el cual usted se exprime como 5 naranjas para hacerse un vaso, aproximadamente será con más de 25 ml, unos 35 ml, usted está consumiendo una alta concentración de hidrato de carbono sencillo que rápidamente pasa al torrente sanguíneo y le provoca picos altos de glucosa, elevación de insulina, y si usted tiene resistencia a la insulina, obvio que está empeorando el caso. Entonces, en esto no se recomienda. Y usted dice, sí, pero es que en algún libro he leído, es que en algún momento he escuchado que es bueno por lo menos consumir una fruta en la mañana. Claro, consuma, pero no se consuma el jugo de fruta. Consúmase una naranja y la naranja se la come con todo y fibra. Es decir, no le digo cómase la cáscara, pero cómase la naranja con todo lo que protege, ese como cuerito que vendría a ser que protege igual que las mandarinas, etcétera, y lo que está haciendo es aportarle fibra y rápidamente se va a llenar y la cantidad de glucosa que va a llegar a su torrente sanguíneo es menor, porque hay frutas que también contienen mayor cantidad de hidratos de carbono unos que otros. No es lo mismo comerse una piña, por ejemplo, que comerse una manzana. ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de hidrato de carbono? La piña. Y usted lo siente mucho más dulce, mucho más agradable, pero la cantidad de hidrato de carbono que le está llegando a su sangre es mucho mayor, a diferencia de que usted se come una manzana con cáscara y todo. Entonces, de ahí el hecho y la relevancia de que ustedes van a escuchar de que el consumo de fruta, hasta para la persona que es diabética, tiene que ser bajo porciones. Vale decir, papaya. ¿Puedo consumir papaya? Claro, yo diabético, mi padre diabético. ¿Puede consumir papaya? Sí, claro, pero no se va a tener una papaya. Entonces, ¿qué porción? La que entra apenas en su palma de la mano. Usted dice, pero esos son 6 pedacitos. Lo siento mucho, pero es que no puede porque hay en la fruta, nosotros no solamente contenemos una gran cantidad de monosacáridos, entonces la importancia de regularlas. ¿Cuál es la importancia de esta fructosa? La importancia de la fructosa que puede estar relacionada con la intolerancia a la fructosa. ¿A qué se debía la intolerancia a la fructosa? A la deficiencia de una enzima que se llama aldolasa B. Otro monosacárido de interés, fíjense, es la galactosa. La galactosa es importante porque existe una alteración bioquímica enzimática que impide metabolizar a esta galactosa. El hecho que esta galactosa sufre procesos de oxidorreducción se convierte en galactiol. El galactiol está relacionado con las cataratas en el recién nacido que produce ceguera. Entonces, esa es una importancia bioquímica. ¿Dónde también la encontramos a esta galactosa? Esta galactosa la encontramos en la leche, formando parte de lo que es la lactosa. La galactosa se une con la glucosa y forma un disacárido que es la lactosa. ¿Dónde también lo encontramos? Formando parte de las glucoproteínas. Glucoproteínas como, por ejemplo, lo que me da los grupos sanguíneos. Ustedes van a ver que los grupos sanguíneos no son más que la reacción que pueden haber entre glucoproteínas presentes en los glóbulos rojos con diferentes anticuerpos. Entonces, de alguna manera, los hidratos de carbono cobran relevancia. La ribosa es una aldopentosa importante en lo que viene a ser los ácidos nucleicos, porque forman la unidad básica estructural de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos, y forma parte también o da origen a las coenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Ayudadores de las actividades enzimáticas. Eso lo vamos a ver en el tema de enzimas. La manosa. La manosa es otro hidrato de carbono que pertenece a la familia de las aldohexosas. Obviamente que tiene entonces 6 átomos de carbono. Sin embargo, este no es muy presente en el reino animal, más que todo en el reino vegetal, formando parte de la goma y vegetales. ¿Tiene alguna importancia bioquímica el simple hecho de que también participa en marcadores, lo que vienen a ser las glicoproteínas? Pero importancia clínica no presenta. Es decir, ¿existe alguna patología relacionada con la manosa? No. Acuérdense que con la glucosa que tenemos, con la glucosa tenemos, por ejemplo, la diabetes, con la fructosa tenemos la intolerancia a la fructosa, con la galactosa desarrollamos galactosemia por deficiencia enzimática y esto me puede provocar ceguera en el recién nacido. Sin embargo, con la manosa no hay ninguna importancia clínica relacionada con ella. ¿Alguna enfermedad que se relacione con este hidrato de carbono? No hasta ahora. Si el día de mañana, producto de una investigación suya,
se vaya hacia un doctorado, un PhD y descubre que la manosa está relacionado con alguna alteración clínica, pues bienvenido sea, va a ser parte de lo que contribuya a la formación bioquímica. Bueno, ahí tienen. Triosas, pentosas, hexosas, hepsosas, de lo que son de 7 de importancia, todo lo que les he ido mencionando, hemos venido hablando, lo que viene a constituir hidratos de carbono de importancia bioquímica. Muy bien, ¿cómo se unen los monosacáridos para constituir macroestructura? A ver, si ustedes se acuerdan, la clasificación era una estructura, un monosacárido. Si junto 2, disacárido. De 3 a 10, oligosacárido. Su libro, el Antonio Blanco. Monosacárido, oligosacárido, ahí los incluye a los disacáridos y por último los polisacáridos. Es igual, es lo mismo. ¿Cómo se unen entonces para formar una estructura de disacáridos? Se unen a través de un enlace glicosídico. Ahora sí, ¿qué es el enlace glicosídico? El enlace glicosídico es la interacción de los oxidrilos de un monosacárido con otro en el cual se pierde agua y se establece un puente de oxígeno. Aquí está. Este es un monosacárido 1, un monosacárido 2, se juntan los oxidrilos y se forma un enlace glicosídico. Hasta ahí usted puede decir muy sencillo, muy fácil, muy bien, se pierde una molécula de agua y un enlace glicosídico. Lo que ocurre es lo siguiente, que existen diferentes tipos de enlace glicosídico. Este enlace glicosídico así en forma horizontal viene a ser un enlace glicosídico de tipo alfa. Ya sea que esté hacia abajo o hacia arriba, es alfa. Sin embargo, existe otro tipo de enlace glicosídico, no lo tengo acá, ya se los voy a mostrar, en el cual está cruzado. Es decir, si el oxidrilo está aquí arriba y yo hago este tipo de enlace así cruzado, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, vale decir así, el enlace glicosídico es de tipo beta. Entonces, existen enlace glicosídico beta y existen enlace glicosídico alfa. ¿El por qué es importante esto? Vamos a ver que en los procesos de digestión, ciertas enzimas identifican el enlace alfa y no identifican el enlace beta. Y eso después me confiere características especiales. Entonces, ¿qué características me lleva al enlace glicosídico? Este enlace glicosídico se puede dar entre dos estructuras de piranosa, entre una piranosa y una furanosa, etc. Y se le da un nombre. De ahí que ustedes van a ver este nombre que dice, por ejemplo, alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. ¿Qué le está diciendo esto? Que está uniendo dos estructuras similares de glucosa en forma de pirano, forma alfa, el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4. Esto me identifica el tipo de enlace entre qué carbono y carbono se está dando. Algunos le involucran aquí al ladito el alfa y otros le involucran el beta. Por ejemplo, tipos de enlace. Aquí hay enlaces que hay que entender a qué se refiere. Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es la unión de una fructosa con una glucosa. ¿Y cómo se une? Mediante un enlace alfa 1,2 entre el carbono 1 de la glucosa y carbono 2 de la fructosa. La maltosa es la unión de dos monosacáridos de glucosa. Es un enlace de tipo alfa a alfa entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de otra glucosa. La isomaltosa es la misma unión de dos monosacáridos de tipo glucosa. Ahora la diferencia es que en vez de darse la unión entre un carbono 1 y un carbono 4, como en el caso de la maltosa, se da entre un carbono 1 y un carbono 6. La celobiosa, o en el caso también de la lactosa, el enlace es beta, es así, ya no es alfa. Y la unión se da en la lactosa entre una glucosa y una galactosa y el enlace al ser así entre carbono 1 y 6. Y la gentiobiosa, que esto se encuentra en el reino vegetal, principalmente también es enlace beta, pero en vez de ser entre el carbono 1 y el carbono 4, es beta entre el carbono 1 y el carbono 6. Entonces yo tengo dos tipos de enlaces característicos, alfa y beta, y lo estamos viendo acá. Quizás en este momento, ahorita dice usted, no me lo imagino, la vamos a ver la estructura, ve que hace falta mostrarla la estructura para que identifique este tipo de enlace.
Entonces, ¿cuál es la importancia del enlace glicosídico? Si hasta acá veníamos, ¿para qué los anómeros? ¿Para qué el enlace glicosídico? Resulta lo siguiente. Cuando a mí me dicen todos los hidratos de carbono aportan energía o son altamente energéticos, la respuesta es no, principalmente para el ser humano. Y usted dice, pero ¿cómo si acabamos de ver en clases anteriores que una de las grandes funciones de los hidratos de carbono es proveer energía al ser humano y ser de reserva energética? ¿Por qué ahora, clases después, me dice que no todos los hidratos de carbono nos aportan energía? Tan parecido como cuando yo le decía a usted, ¿será que todos los hidratos de carbono son dulces? No, no todos los hidratos de carbono son dulces, tienen sabor dulce. Ya hemos visto que no. Y usted quizás lo ha comprobado hoy en casa, agregando maicena en agua. Sabe que nunca va a ocupar una maicena para endulzar su café, su té. Entonces no todos son dulces. Ahora yo le digo, no todos los hidratos de carbono aportan energía o no todos los hidratos de carbono le aportan energía. Entonces usted de repente en este momento dirá, bueno, ya se enloqueció la docente. ¿Cómo puede ser que no? Si por cada gramo de hidrato de carbono que llega a mi cuerpo, la bibliografía me dice que me aporta 4,2 kilocalorías aproximadamente. Bueno, para que me aporte energía, el hidrato de carbono que llega a mi boca, que el proceso de digestión de los hidratos de carbono empieza en la boca, tiene que existir un enlace entre los carbonos de ser en tipo alfa. Los beta no me lo identifican. Entonces usted dice, pero ¿cómo es eso? El que ataca el enlace glicosídico, el que me permite el proceso de digestión a nivel de la boca de los hidratos de carbono, es la enzima alfa amilasa salival. Ahí está el nombre, alfa. Entonces, cuando usted ve ese simbolito alfa, hasta en su libro de Fisio aparece, y usted ni lo mira siquiera, dice, ¿qué será? Dice, un error quizás del autor. No, ese alfa le está diciendo, la enzima o el que permite destruir la estructura del hidrato de carbono, el que le va a permitir la digestión de los hidratos de carbono, va a identificar a todo enlace que sea así, lineal, alfa. Si entra a mi boca un hidrato de carbono con enlace así cruzado, beta, la enzima ni la mira siquiera. No la mira, no mira ese hidrato de carbono. Y de tal manera que por eso hay, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Y usted dice, sí, lo que hablábamos de la leche, hay bebés que nacen que no pueden tomar leche normal que tenga la lactosa en la leche. ¿Por qué? Porque no tienen a la enzima lactasa. Pero si en la boca hay una enzima, sí, pero no todos los hidratos de carbono sufren un proceso de digestión a nivel de la boca. Ese es otro detalle que desde el punto de fisiológico debemos manejar. ¿Todos los hidratos sufren proceso de digestión a nivel de la boca? No. A ver, hábleme de uno que no. Ejemplo típico, la lactosa. Usted puede estar todo un día con 1 ml de leche en la boca y nunca se va a romper el hidrato de carbono que está a ese nivel. Tiene que llegar a las microvellosidades de su intestino y en ese momento una enzima lactasa que ataca el enlace beta 1,4 de la lactosa la rompe la estructura. Mientras tanto, la alfa amilasa salival, por eso su nombre alfa amilasa salival, no lo identifica. Entonces, de ahí la importancia era para que cuando yo le explicaba de los anómeros y les hablaba del enlace glicosídico. Ya sabemos lo alfa y ya sabemos lo beta. Entonces, ¿por qué hay hidratos de carbono que no me aportan entonces? Uno de esos es la celulosa. La celulosa se encuentra en las células vegetales y la pared celular de estas células vegetales. Y usted dice, pero ¿cuándo yo voy a consumir eso? Seguro que sí, si usted se consume o come una manzana con cáscara, está consumiendo grandes cantidades de celulosa. Si usted consume arroz integral, pan con harina integral, está consumiendo una gran cantidad de celulosa. Esta celulosa es la unión de muchas glucosas, pero de enlace de tipo beta, así como aparece acá, cruzado. Entonces, al ser cruzado el enlace,
está muy visible ahí, al ser cruzado, la celulosa no es identificada por la enzima alfa-amilasa salival. A diferencia del almidón, que usted se consume un pedazo de papa, de yuca, de arroz, le está dando gran cantidad de enlaces alfa, que lo vamos a ver dentro de un rato, gran cantidad de enlaces alfa a la enzima alfa-amilasa salival. Entonces se rompe y se va liberando la glucosa. Usted le da celulosa y no se rompe, dicho de otra manera. Usted consume 1 gramo de celulosa. Y si alguno de ustedes alguna vez ha ido y ha visto, lo venden como, o su nombre comercial a la fibra, esa se llama salvado, por ahí han escuchado, salvado. El salvado lo venden en unas bolsitas que son la cáscara, que no es más que la cáscara del arroz, la cáscara del trigo, etcétera, lo que se le ha sacado y después lo comemos nosotros como arroz blanco o arroz refinado, siendo que lo mejor es consumirlo con todo, ¿no? Porque resulta que ese salvado después se lo venden a usted porque usted tiene problemas, digamos, para evacuar durante el día, está estreñido, etcétera, y es porque tiene una dieta pobre en fibra. Entonces dice, pero es que no entiendo qué hace esto. Bueno, resulta que usted se consume 1 gramo de fibra y tiene que botar 1 gramo de fibra. Así de sencillo. 1 y 1. ¿Por qué? Porque lo que usted consumió de fibra no lo degrada, no lo rompe. Usted lo puede estar masticando todo el día, pasa, está como celulosa, pasa al bolo pasa al estómago, se hincha más bien, de ahí que nos recomiendan comer por eso arroz integral. Si usted se comiera un majadito hecho con arroz integral, seguro que no se bajara la olla de majadito, estaría comiendo un poquito y listo, quedaría saciado. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la fibra que está presente en la cáscara del arroz, se hincha. ¿Y por qué comemos más? ¿Por qué tenemos esa sensación de comer más? Porque no lo llenamos, porque generalmente no nos levantamos de la mesa con el estómago vacío. Dicen que los japoneses, los occidentales son delgados porque siempre se levantan de la mesa con hambre. Nosotros no, mientras no tengamos la oportunidad de estar satisfechos completamente, no nos levantamos de la mesa. Entonces, el hecho es de que nosotros vamos agrandando a ese músculo que es nuestro estómago. Por eso cuando llegamos a una obesidad mórbida tenemos el estómago al tamaño del más grande que el de una vaca y resulta de que tenemos que, para bajar de peso, tenemos que ir a una cirugía bariátrica en el cual me tienen que achicar el estómago. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la fibra? La fibra se hincha adentro de su estómago y le da la sensación de llenura. Como le decía, si usted se bajaba una olla de majadito con arroz refinado, de seguro que con el arroz integral, un cucharón y queda recontra satisfecho. ¿Por qué eso? Porque ahí está la fibra que no se degrada, pasa al intestino. En el intestino, ¿qué se vacía? La alfa amilasa pancreática. Otra vez alfa amilasa pancreática, que rompe aquellos enlaces alfa que no le había dado lugar a usted a romper, que ese es el otro detalle. Cuando a nosotros nos dicen tiene que masticar aproximadamente 30 veces en el proceso de digestión, es para exponer los enlaces a la alfa amilasa y se rompan, pues, y se vayan soltando la glucosa. Pero nosotros somos de los que 1, 2 y adentro. Y de ahí estamos con el estómago inflamado, lo sentimos abombado, tenemos que esperar, dicen, una digestión lenta tengo, pero es que usted no le dio lugar ni siquiera a que se rompan las estructuras. Entonces, como esto tiene que romperse, se vacía a la parte de los intestinos y justo ahí cae el jugo pancreático, que aparte de la alfa amilasa pancreática, tiene elementos básicos para neutralizar la acidez que venía del estómago, pues bueno, ahí se acaban de ir rompiendo aquellos enlaces hasta que llegan las microvellosidades del intestino. Y van a acabar todavía de romperse con algunas oligomerasas, que son algunas enzimas que van cortando hidratos de carbono pequeños o estructuras de 3 a 10 unidades de monosacáridos. Eso es lo que estoy hablando del proceso de digestión. Pero si yo me encuentro con una lactosa, la lactosa no le pasó nada en la boca, no le pasó nada en el estómago, hasta que llega a las microvellosidades del intestino. Y la fibra, a la fibra no le pasa nada. ¿La ataca la alfa amilasa pancreática? No, porque es alfa. Llega a las microvellosidades del intestino. ¿La ataca la lactosa? No, porque la lactosa es una enzima, o la lactasa, perdón, es una enzima específica para la lactosa. Vamos a ver la especificidad de las enzimas.
Las enzimas atacan a su determinado sustrato, no atacan a cualquiera. Entonces así puedan ver un enlace beta por ahí cruzado, dicen, no, yo no la identifico a la celulosa y la dejo pasar. Entonces te pasa al intestino grueso. Y el gramo que yo consumí de fibra, que me dio la sensación de llenura y todo lo demás, lo tengo que eliminar. Finalmente, entonces usted dice, ¿para qué me sirve? Así, para que no me dé hambre. No, solamente para eso. Favorece el peristaltismo de los intestinos, hace, y eso es lo tan importante de la fibra, que como nosotros no la degradamos, entra a los intestinos y empieza a barrer. Es como que fuera, conocen esas escobas de paja, que así va barriendo. ¿Para qué barre mis intestinos? Para permitir que nuestro cuerpo elimine las toxinas. Esas toxinas que se acumulan cuando usted lleva 3, 4 días sin evacuar, cuando usted solamente evacúa una vez al día o cada 2 días, etcétera, lo único que hace es acumular toxinas que se reflejan de alguna manera en su piel, en su estado de salud, etcétera. De ahí que ustedes han de haber escuchado que el buen funcionamiento del aparato digestivo conlleva, dice, a un mejoramiento en el estado de salud o una prevención de enfermedades, porque previenen las enfermedades inflamatorias. Entonces, ahora que estamos jóvenes, acostumbrémonos a consumir la fibra. Esta fibra no me aporta calorías. ¿Y qué es celulosa? Y la celulosa es la acumulación de muchas glucosas, pero en enlace de tipo beta, que mi cuerpo no lo identifica. Entonces, fíjense la importancia. ¿Todos los hidratos de carbono me aportan energía? No. Dígame uno que no le aporta energía, la celulosa. ¿Por qué? Porque las glucosas están unidas por enlace de tipo beta. Igual la vamos a ver la estructura. Muy bien. Ahí está un enlace de tipo alfa. Ahí está otro enlace de tipo alfa. Pero ¿qué es lo característico acá? Miren ustedes, habíamos dicho que existen carbonos anoméricos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los anómeros. Cuando en una estructura, por ejemplo, en este caso un disacárido, existe un carbono anomérico libre, en este caso este carbono anomérico que está con fucsia está unido a otro, pero existe un carbono anomérico libre, se dice que el hidrato de carbono es reductor. ¿Por qué? Porque existe una prueba de laboratorio que a ver, vamos a ver si Dios mediante alcanzamos a ver en práctica, en el cual se enfrenta el hidrato de carbono con un reactivo que se llama el reactivo de Benedict y lo hace cambiar de color. Si eso sucede, se dice que el hidrato de carbono es reductor. Para que eso se dé, tiene que existir un carbono anomérico libre. Entonces se dice, este disacárido es reductor porque tiene un carbono anomérico libre. Sin embargo, este hidrato de carbono es no reductor. ¿Por qué? Porque carece de carbonos anoméricos libres. Miren, los dos están unidos en un enlace. Entonces usted dirá, ¿y cuál es la importancia de esto? Habíamos dicho que la intolerancia a la lactosa en un recién nacido puede ser o se puede presentar. O si algún paciente viene con heces frecuentes, etcétera, y de repente usted está pensando de que pueda hacer una intolerancia a la lactosa, una manera muy sencilla es determinar la presencia de azúcares reductores en heces. ¿Cómo se hace? Se toma una pequeña porción, generalmente son diarreicas las muestras, se toma una pequeña porción de esa muestra, se coloca en un tubito de ensayo y se le agrega el reactivo de Benedict. Si este reactivo cambia color rojo ladrillo, se dice que hay hidratos de carbono reductores en la muestra. Entonces el bioquímico le informa. Directo, simplemente usted pide, solicito investigación de azúcares reductores, listo, y el bioquímico le devuelve. Presencia de azúcares reductores, ¿no? O positivo alguno. Y entonces usted dirá, ¿cuáles son los azúcares reductores? ¿Para qué quiero saber esto? Bueno, resulta que la lactosa es un hidrato de carbono reductor. Quiere decir que me va a dar positivo. Si yo tengo intolerancia a la lactosa o nací con la intolerancia a la lactosa, una mamá que venía con el bebé llore y llore con diarreas, etcétera, y existen otras pruebas que son obviamente un poquito más costosas, pero de repente usted decide hacer algo muy sencillito y rápido y pide al laboratorio investigación de azúcares reductores, que aparece también en el moco fecal como parte del moco fecal, pero a veces se da por obvio y lo pasan. Entonces usted solicita solamente la investigación de azúcares reductores, está pidiendo que en esa muestra de ese le investiguen si hay algún hidrato de carbono. Listo, resulta que si le aparece positivo,
pueda ser más que seguro que este niño está eliminando lactosa a través de las heces. ¿Por qué la elimina? Porque no tiene a la enzima lactasa. Entonces no la puede degradar. Y ese dolor, ese malestar, esa flatulencia, esa diarrea es producto simplemente de que este hidrato de carbono, este disacárido, es utilizado por las bacterias, lo metabolizan, liberan dióxido de carbono y todo el malestar, y encima llora de hambre. Porque su única fuente energética de hidrato de carbono es de la leche. No es que come pollito, tortas, masa, nada. Es un bebé y necesita de la energía. Entonces, los hidratos de carbono entonces se clasifican desde el punto de vista laboratorial en reductores y no reductores. ¿Quiénes son los reductores? La lactosa, todos los monosacáridos son reductores. La lactosa también es reductora. Ahí tenemos la maltosa. El que no es reductor de los que no son reductores está la sacarosa y el almidón o los polisacáridos. Los polisacáridos son no reductores y la sacarosa como disacárido. Después todos los monosacáridos, llámese lactosa, llámese maltosa, gentiobollosa, son reductoras. Entonces valga la aclaración del por qué necesitábamos manejar esos conceptos. Entonces aquí está la maltosa. La maltosa es la unión entre los disacáridos de mayor interés. La maltosa es la unión de dos monosacáridos. Es reductor, ¿ve? Porque uno de los puntitos fucsia, en este caso un carbono anomérico, está libre. Este no tiene mucha importancia desde el punto de vista así clínico ni nada, simplemente que forma parte de estructuras como es el almidón y el glucógeno. Aparece en la germinación, dice, de la cebada empleada en la fabricación de la cerveza o lo que después nosotros conocemos las bebidas de malta. La isomaltosa es la misma unión de dos glucosas, solamente que ahora se da unión de carbono 1 con carbono 6. Al existir un carbono anomérico libre, también es un hidrato de carbono reductor y forma parte de lo que es estructuras del almidón y el glucógeno. La lactosa, aquí está, a esto me refería, este es el enlace beta. A ver, volvamos acá, esto es alfa, este enlace es alfa, volvamos acá, este enlace es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Estos son enlaces alfa, y este es un enlace beta. Este cruzado, que podía ser de este lado o podía ser hacia el otro extremo. La lactosa es un hidrato de carbono reductor, sí, porque tiene un carbono anomérico libre. La lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa, todos unidos entre un enlace beta, entre el carbono 1 de un monosacárido con el carbono 4 del otro monosacárido, o dicho de la unión de la galactosa con la glucosa. La sacarosa es un hidrato de carbono no reductor. ¿Por qué? Porque los dos carbonos anoméricos están unidos entre sí a través de un enlace. Aquí está cruzado, por favor, aquí está cruzado el enlace. Simplemente lo han hecho así para poder ver la disposición de la unión entre el carbono 1 y carbono 2, entre los carbonos anoméricos. Pero si usted lo hace lineal, se va a dar cuenta que no es un enlace de tipo beta, en realidad es un enlace de tipo más tirando a tipo alfa. Entonces, ¿es un hidrato de carbono reductor? No es un hidrato de carbono reductor. Listo. Entonces ya hablamos de los disacáridos de interés bioquímico, cómo se forman, con el enlace glicosídico, etc. Vamos ya casi a lo último, lo antepenúltimo, que son los polisacáridos. Los polisacáridos, ¿qué es lo polisacárido? La unión de muchos monosacáridos que pueden ser a través de enlace alfa o pueden ser a través de enlace beta. Estos son, que habíamos dicho, no son dulces, son amorfos, son insípidos, no son reductores, son poco solubles en agua, más forman soluciones coloidales. ¿Cuáles son los polisacáridos de mayor interés? En realidad va a depender si los queremos energéticos o estructurales. Y de ahí vamos a tener la celulosa y amilosa, vamos a tener el glucógeno y amilopeptina. Ambos, amilosa y amilopeptina, forman parte del almidón. ¿Cómo se clasifican los polisacáridos? Se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homopolisacáridos cuando lo que se repite es el mismo monosacárido, ya sea glucosa, ya sea fructosa, etc. Y heteropolisacáridos cuando lo que se repite son unidades de disacárido. Ahí está la diferencia. Entonces, los polisacáridos de interés biológico pueden ser energéticos, almidón, glucógeno, pueden ser estructural, la celulosa y la quitina. Va a depender, obviamente,
de dónde y qué función cumple. Entonces veamos homopolisacáridos de almacenamiento, el almidón y el glucógeno. El almidón tan conocido, este polisacárido que se encuentra formando parte de alimentos, como la papa, el arroz, etcétera. Este está dentro de las células vegetales y se constituye la reserva energética vegetal, de alguna manera porque está formada de muchas unidades de glucosa. Cuando yo rompo totalmente esta estructura, que doy producto de ese rompimiento, de esa hidrólisis, genero glucosa. Estructuralmente, ¿cómo está formado el almidón? Está formado por dos porciones, una amilosa y una amilopeptina. La amilosa lo que hace es albergar alrededor de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa. Imagínense si el almidón está dentro de una célula y estamos viendo que cada glucosa aproximadamente pesa 180 gramos mol, no es una molécula sencillita, pequeñita, como puede ser el agua, es una molécula o una biomolécula grande. Albergar de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa dentro de una célula vegetal pareciera una locura. Es como que de repente en esos cursos que nosotros entramos a rendir y que cada uno de ustedes fuera una glucosa, yo tratara de introducir en ese curso como 500 estudiantes. Usted dice, eso es una locura. ¿Cómo vamos a entrar 500 estudiantes en ese ambiente tan chiquitito si cada uno de nosotros somos materia, ocupamos un espacio y no puede ser? Entonces, lo que se pretende y aquí lo que hace cómo se acomodan estructuralmente las moléculas para finalmente formar parte de una célula vegetal. Imagínense que la célula vegetal fuera el curso, el aula donde nosotros hemos rendido. Muy bien, entonces alberga una porción del almidón. El almidón está dividido estructuralmente en dos partes, en amilosa y amilopeptina. Es como que yo diga, el curso de bioquímica médica que tiene que entrar en el aula lo voy a dividir en dos partes. Primero, por un lado, van a estar las chicas y por el otro lado los chicos. Bueno, efectivamente, y cada uno de ellos, cada uno de ustedes constituye una glucosa. Lo mismo en el almidón, amilosa y amilopeptina. La amilosa, ¿cuántas chicas hay en el curso? En este caso, la amilosa alberga de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa. ¿Cómo se unen estas glucosas? Mediante enlace alfa-1,4. Así de sencillo. Y nosotros hacíamos en prácticas de laboratorio que para identificar el almidón utilizábamos el Lugol. El Lugol es yodo en yoduro de potasio. No han hecho tampoco, no se puede hacer prácticas en parásitos, pero se utiliza para fijar parásitos, para poder ver sus estructuras e identificarlo. El Lugol se suele utilizar y nosotros lo utilizamos para muchas cosas en bioquímica, pero una de ellas es para identificar el almidón. El almidón con el Lugol o con el yodo en yoduro de potasio me da un complejo azul violeta y resulta que la amilosa reacciona con el yodo del Lugol y me presenta el color azul intenso. Esta amilosa es el que le confiere la porción menos soluble al almidón. Ahí están los enlaces de tipo alfa-1,4. Por eso la alfa-amilasa salival ataca al almidón presente en los diferentes alimentos, papa, yuca, arroz, y me aporta una gran cantidad de energía. Entonces, para optimizar espacio, para albergar los 5.000 a 1.000 unidades de glucosa, ¿qué hace? Se enrolla. Cada 5 a 10 glucosas se va enrollando y se va enrollando y forma una estructura helicoidal o forma de hélice. Es como que de repente las mil, qué sé yo, si eran 200, pongámosle estudiantes, de esos 80 estudiantes mujeres van a entrar en el curso, pero se van a disponer una al lado de la otra, muy cerquita para optimizar espacio. Eso es lo que hace la porción de la amilosa. Va optimizando espacio porque cada por 5 o 10 unidades de glucosa se tuerce, se va torciendo y me va constituyendo una estructura compacta de forma de hélice, ganando el mayor espacio posible. A diferencia de la amilopeptina alberga más de 600.000 unidades de glucosa. Es como que de repente yo en una de esas aulas diga, quiero que entren los de primer y segundo año. Usted dice, es una locura. ¿Cómo van a entrar tanto en ese espacio? Bueno, resulta que la amilopeptina es esa pequeña porción que constituye parte del almidón, pero ¿cuáles son los enlaces que llevan a formar esta gran estructura? Las glucosas se unen mediante enlace alfa-1,4 y se unen mediante enlace alfa-1,6, formando lo que se constituyen las ramificaciones primarias y secundarias. Finalmente, yo tengo una estructura de amilopeptina. Miren ustedes, acá están los alfa-1,4 y aquí están las ramificaciones alfa-1,6. Tengo la estructura de la amilopeptina como si fueran las ramas de un árbol frondoso.
y de tal manera que se alberga la mayor cantidad de unidades de glucosa. ¿Por qué? Porque aquí no solamente están los alfa-1,4 como era en el caso anterior, sino yo también tengo enlaces alfa-1,6 que constituyen lo que finalmente vienen a ser esas ramificaciones que le confieren optimizar la mayor cantidad de espacio posible. Eso quiere decir que en vez de sentarlo solamente, decir, en una sola fila, así, tenga que poner otras sillas encima y otras encima, algo así, para optimizar la mayor cantidad de espacio. Y eso se constituyen desde este punto de vista las ramificaciones primarias y secundarias. Entonces, fíjense que la amilosa van enlaces alfa-1,4, la amilopectina enlaces alfa-1,6 y finalmente tengo la estructura del almidón. Si yo rompo totalmente esta estructura, ¿qué obtengo? Glucosa. ¿Por qué? ¿De qué está formada el almidón? De glucosa. ¿De qué está conformada sus unidades de amilosa y amilopeptina? Glucosa. Estas unidas mediante enlace alfa-1,4 y estas unidas mediante enlace alfa-1,6. Muy bien, si yo hago entonces rompo la estructura del almidón totalmente, obtengo obviamente glucosa. Pero ¿qué pasaría si tengo una hidrólisis parcial del almidón? Quiere decir que en vez de, o más sencillo, siempre les doy ese ejemplo para que traten de entenderlo. De repente usted tiene un collar de perla conformado por 50 perlas, perlas originales, te dice heredadas de la abuela, traídas desde dónde, ¿no? Entonces, y usted decide romperlo totalmente. Y dice, sí, pero ¿en qué están enganchadas esas perlas? De repente puede ser que estén enganchadas con un simple hilo como nylon, y usted lo único que tiene que hacer es esta operación y lo rompe el collar. O pueden que estén enganchadas con alambres de plata, algo. Entonces, para romper eso, ¿qué va a necesitar? En algunos casos no necesitará más que fuerza, en otras necesitará tijeras, alicate, etcétera. Lo mismo. Si yo necesito romper la estructura del almidón, yo lo puedo hacer agregándole ácido, base o agregándole saliva. ¿Qué hay en la saliva? Una enzima que se llama alfa-amilasa salival. ¿Qué es lo que hace? Va cortando estos enlaces. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Va rompiendo los enlaces. Entonces, nosotros tendremos lo siguiente. Si lo rompo totalmente, voy a tener glucosa, ya sea agregándole ácido base. Pero ¿y si lo rompo parcialmente? ¿Qué quiere decir parcialmente? Que de repente usted su collar de perlas heredado de la abuela, de la bisabuela, dice, no, yo no soy de usar esos collares tipo gargantilla y de perla, muy de vieja, dice, yo quiero algo más moderno. Me puedo hacer 2 manillas, porque uso como 10 en el brazo y 2 más, me parece perfecto. Entonces, lo va a tener que cortar pues por porciones, ya no lo va a cortar uno por uno, no lo va a soltar uno por uno, de repente quiere una manilla de 20 cada uno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Una ruptura parcial de la estructura. Lo mismo sucede, el almidón se puede romper parcialmente. Si yo lo rompo totalmente, ¿qué obtengo? Glucosa. Y si yo lo rompo parcialmente, ¿qué voy a obtener? Maltosas y dextrinas. Entonces aquí viene el hecho. ¿Qué son las dextrinas? Las dextrinas son producto de la hidrólisis parcial del almidón. ¿Y qué son generalmente? Son oligosacáridos, son de 3 a 10 unidades de glucosa juntas. Nosotros en práctica de laboratorio también hacíamos una hidrólisis del almidón en medio ácido y íbamos obteniendo las dextrinas que se iban identificando con Lugol, que daban diferentes colores frente al Lugol. Pero estas dextrinas, si llegamos a la hora de la verdad, si bien no son tan grandes como los polisacáridos, porque es la ruptura de esta, se han empleado o le han dado utilidad en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia, en la industria agroindustrial, etcétera, en lo que viene a ser la utilidad, ya sea como espesantes de alimentos, como les decía, en agentes aglutinantes, diferentes productos farmacéuticos, etc. Y aquí tienen, del almidón se obtiene la dextrina. Miren, para que no digan que no existe. No. Y usted dice, pero parece el almidón. Sí, parece el almidón, pero este es producto de una hidrólisis parcial del almidón. Y como es producto de la hidrólisis parcial del almidón, démosle un nombre. En este caso se llama las dextrinas. Y es lo mismo, ¿ven? Que es lo mismo enlace alfa-1,4, enlace alfa-1,6, son los pedacitos o los restos que se ha obtenido de
deshacer la estructura. Es como que de repente usted deshizo el collar y ahora muestra y está mostrando 2 manillas de perla. Y alguien le dice, ¿son tus perlas originales? Sí, tuve que deshacer un collar de la abuela para ponerme estas 2 manillas, para almacenar mi colección de manillas. Bueno, efectivamente las decrinas son producto del almidón. Muy diferente, que hay que saber identificar ahora, de los dextranos. Los dextranos es completamente otra cosa. Los dextranos son sintetizados y son producto o son originados por bacterias, dice ácido láctica, a partir de un sustrato que es la sacarosa. Se llevan a estas bacterias en un medio, si quieren verlo así, un soporte de hidrato de carbono, en este caso la sacarosa, y se van generando los dextranos, que no tienen nada que ver con el almidón. ¿Por qué la importancia de que ustedes identifiquen dextranos de dextrina? Porque sí, los dextranos se utilizan bastante en la parte farmacológica. Tradicionalmente se los sabía utilizar entre sus aplicaciones médicas como componente de soluciones intravenosas, cosa que no podríamos utilizar. En ningún momento se les ocurra decir que las dextrinas se pueden introducir vía intravenosa. Los dextranos sí. Tradicionalmente como componentes de soluciones intravenosas y en tratamientos terapéuticos que incrementan el volumen del plasma sanguíneo, en caso de que no se conseguía sangre, etcétera, o plasma, se trataba de reponer volúmenes, se utilizaban los dextranos. También utilizado como ingredientes activos en lágrimas artificiales u otras soluciones de aplicación oftalmológica. Y aquí, fíjense, ahí está una solución de dextrano que puede, dependiendo de las diferentes aplicaciones, pueden darse uso. ¿Pero qué vienen a hacer entonces? Aquí está una porción del dextrano. Hay alguna bibliografía que menciona que los dextranos los clasifican como polisacáridos. Otros dicen no son netamente polisacáridos. Son estructuras tan grandes que no llegan, sin embargo, a ser polisacáridos en sí. Pero aquí el que yo les traje dice polisacárido de alto peso molecular. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de glucosa de glucosa unidos en cadenas de longitud variable. Entonces, de alguna manera, sin embargo, estos han sido producidos por bacterias como los Streptococcus, Acetobacter, etcétera, en un medio de sacarosa. Y de ahí se han salido los dextranos, que no tienen nada que ver con las dextrinas. Muy bien, identificado el almidón, el dextrano, las dextrinas, vamos al glucógeno. El glucógeno, carbohidrato de almacenamiento en los animales, unidad básica estructural es la glucosa. El glucógeno se encuentra tanto en las células hepáticas como se encuentra en las células musculares. No se olviden que el glucógeno hepático contribuye con la glicemia y el glucógeno muscular no. El glucógeno es importante porque en el momento de ayuno, en la noche, ¿sí? Perdón que la me interrumpa, ¿puede repetir lo que dijo antes del glucógeno? Es que se le fue la señal y no se escuchó muy bien. Ya. Perdón, repito. El glucógeno se encuentra en tanto en las células hepáticas. Antes del glucógeno, en dextrano. Sí, ya. Eso, doctora, que se fue la señal y no pudimos escuchar bien. Ay, caramba, perdón. Bien, entonces yo les decía hace un momento de que tienen que saber identificar entre lo que es una dextrina y un dextrano. La dextrina es producto de la hidrólisis parcial del almidón. Es decir, yo voy a obtener dextrinas cuando rompa la estructura del almidón. Y sí se utiliza en alimentos como espesante, producto de, más que todo en esa parte, es como aglutinante en ciertos fármacos, pero más de eso no. Sin embargo, los dextranos, eso es lo que les mencionaban a las dextrinas, los dextranos son sintetizados a través de bacterias. Ahí aparecen los Streptococcus, los Acetobacter, en un medio de sacarosa. Y estos tienen una aplicación médica. A diferencia de los dextranos, de las dextrinas, los dextranos sí tienen aplicación farmacológica bastante grande. Entre uno de los más conocidos, y si ustedes tienen la oportunidad de verificar, y que ha salido en una época cuando en Santa Cruz había grandes ventoleras, humaderas, mucho más intensas que las de ahora, fue una temporada, la gente empezaba a lagrimear
se les secaba la mucosidad en los ojos, empezaban a lagrimear, se les enrojecía. Entonces, no era más que producto del medio ambiente, no era un producto de bacteria, no era producto ni de hongo, era simplemente la sequedad, el hollín y todo lo que había en el medio ambiente. Entonces, que se le daban las lágrimas artificiales, que se le llamaban, y que eran en base a Dectrano, a este tipo de compuestos. Se echaban unas gotitas y lubricaban el ojo. Así también existen otros medicamentos que tienen la aplicación desde este punto de vista. Entonces a eso me refería hace un momento, que hay que diferenciar. Los Dectranos pueden entrar por vía intravenosa, se ocupaban para reemplazar plasma en caso de que no haya sangre a disposición o no haya el plasma a disposición. Entonces era una alternativa, cosa de que no puedo hacer con las dectrinas, porque las dectrinas son producto de la hidrólisis parcial del almidón. ¿Listo? Ahora sí, vamos con el glucógeno. El glucógeno se encuentra, habíamos dicho, tanto en las células hepáticas como en las células musculares. Las células hepáticas contienen gran cantidad de glucógeno que se utiliza en los momentos de ayuno o inanición o en el momento de que usted entra o no le da hidrato de carbono a su cuerpo, fuente energética primaria. Dicho de otra manera, usted consumió una última comida a las 6 de la tarde y durante toda la noche sus células siguen trabajando. No descartemos en el momento que nuestras células cardíacas, nuestras células a nivel del pulmón dejan de trabajar, no vemos la luz del sol del otro día. Entonces ellas trabajan mientras supuestamente nosotros dormimos. Entonces necesitan de fuente energética. ¿Quién se la da? El glucógeno hepático. Empieza a lanzar la glucosa al torrente sanguíneo para alimentar o darle valor energético a nuestras células. Y las musculares, si yo comparo el glucógeno muscular con el glucógeno hepático, existe mayor cantidad de glucógeno a nivel de los músculos que a nivel del hígado, porque la superficie es mayor. Si compara superficie muscular con hepática, mayor cantidad de superficie a nivel de los músculos. Pero resulta que vamos a ver en metabolismo de hidrato de carbono que existe una deficiencia enzimática a nivel de las células musculares que impide que la glucosa pase al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué glucógeno contribuye a la glicemia? El glucógeno hepático. Lamentablemente, este glucógeno hepático se agota en un lapso de 12, 14, máximo 16 horas. Estructuralmente, ¿qué contiene el glucógeno o cuál es la unidad básica estructural del glucógeno? Contiene glucosa. ¿Cómo se unen? Se unen por ramificaciones alfa 1,4 y alfa 1,6. Dicho de otra manera, es la misma estructura de la amilopeptina del almidón, exactamente lo mismo, con la única diferencia que es como si fuera un árbol frondoso, pero mucho más frondoso, con una mayor cantidad de ramificaciones primarias y secundarias que lo que venía a ser la amilopeptina. Entonces, mírenlo aquí, gránulos de glucógeno visto en un corte. Y aquí vemos el glucógeno como lo veríamos representado de manera didáctica. Entonces, ¿qué contiene el glucógeno? Glucosa unidos mediante enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Lamentablemente el almidón y el glucógeno no son reductores. Esto es bueno que lo sepan. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted está haciendo una investigación de azúcares reductores en una muestra de heces de un bebé que viene con diarreas constantes, etcétera, y llanto, y de repente usted decide pedir, y por ahí la mamá le dice, le eché maicena en la colita del bebé, y usted se acuerda que la maicena es un hidrato de carbono, y por ahí le viene una laguna mental y dice, esto no será que le va a afectar a la investigación de azúcares reductores, créame que no le va a afectar en nada. Así caigan un montón de almidón, un montón de maicenas al tubito de ensayo, a la muestra de heces, y de ahí se haya recolectado. ¿Por qué? Porque el polisacárido, el almidón, el glucógeno, etcétera, los polisacáridos no son reductores. Entonces no va a interferir en nada. Así que no se preocupe si la mamá le dice, le eché maicena a la colita del bebé, no hay problema que la muestra se recoja así, etcétera. No hay ningún problema. Y en otro caso también el otro inconveniente es que dicen, le puedo dar vuelta al pañal, y es lo correcto, darle la vuelta al pañal del lugar donde no se absorbe, porque si usted va a recolectar una muestra de heces fecales en un bebé que todavía obviamente usa pañales y lo pone en el agua absorbente, chao la muestra. Entonces, ¿qué se recomienda? Se le da vuelta del lado como
que es del plástico, y lamentablemente eso pues les irrita la colita. Y ahí es cuando la mamá dice, también le echo talco, le echo, a otras mamás recurren a la maicena, que es, dicen, más natural, echar maicena. No hay problema, porque no interfiere en la determinación de azúcares reductores, porque los polisacáridos son no reductores. Entonces, nuestro famoso glucógeno, enlaces alfa-1,4, enlaces alfa-1,6, mayor cantidad de lo que viene a ser. Y a esto nos referíamos, que lo que viene a ser las células hepáticas sí contribuyen a la glicemia en el torrente sanguíneo, porque ya vamos a ver, en metabolismo de hidrato de carbono son capaces de liberarse del fosfato. Bueno, no lo hablemos en este momento, si no me desvío a metabolismo de hidrato de carbono. De todas maneras, la parte muscular tiene la deficiencia de esa enzima, por lo tanto no contribuye con la glicemia. Muy bien, vamos con los últimos polisacáridos estructurales ahora. Los otros eran de almacenamiento de reserva. Esta es la celulosa y la quitina. Ya hablamos de la celulosa. La celulosa, ¿de qué está conformada? De glucosa, solamente que sus enlaces son beta-1,4, donde se encuentran en las paredes celulares de diferentes plantas, etcétera, lo cual me lleva a que no pueda ser degradado en el proceso de la digestión. Generalmente se alberga de 15.000 unidades de glucosa, unidas todas ellas entre sí mediante enlace beta-1,4. Aquí no está bien representado, fíjense, porque está enlace de tipo alfa. Me olvidé cambiar esta imagen. Es de tipo beta, es cruzado. No se olviden que la celulosa, dice, aunque a muchos animales no pueden digerir las plantas que contienen celulosa, estas sustancias desempeñan una función vital en la nutrición. Entre esos animales que no degradan la celulosa estamos nosotros, pero los rumiantes sí. ¿De qué se alimentan las vacas? De pasto. O es que ellas comen pizza, comen pollito, que no, simplemente de pasto. ¿Y por qué son gordas entonces? ¿Por qué son gordas? Porque ellas sí tienen la enzima, la celobiosa, para que me va a ser posible romper estos enlaces de beta-1,4, y es el equivalente a que usted viva solo de hidratos de carbono, que coma gran cantidad de hidratos de carbono. Entonces esas vacas que se bajan hectáreas de pasto es el equivalente a que usted consume una gran cantidad de hidratos de carbono. Obvio que nos vamos a engordar. Y ellos que sí tienen la enzima para romper este hidrato de carbono, sí pueden tranquilamente después convertir, pasar a su torrente sanguíneo grandes cantidades de glucosa, y esa glucosa, si se almacena en grandes cantidades, se convierte en lo que viene a ser triglicéridos, el famoso después hígado graso, ¿no? La quitina. La quitina, si bien es cierto, esto se encuentra en los exoesqueletos de los invertebrados, llámese crustáceos, insectos, arañas, eso crujiente que se escucha, bueno, no es más que producto de este polisacárido. También se puede presentar, dicen, algunos hongos, algas, etcétera. Se caracteriza por tener uniones de glucosa, pero también en tipo beta-1,4. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué la diferencia con la celulosa? Porque estas quitinas, estas glucosas, fíjense cómo están armadas. Están armadas como si vienen a ser láminas entre sí. Todas tendrán enlace beta-1,4, pero una lámina se superpone encima de la otra, lo cual le confiere ese tipo de como fragilidad y a la vez resistencia en esos exoesqueletos de los animales. Y eso es lo que le está mostrando aquí. Si alguien alguna vez por accidente ha pisado uno de estos insectos, se va a dar cuenta que suena como algo crujiente, y es efectivamente debido a la presencia de la quitina. ¿Y qué es? Es glucosa, dicho de otra manera. ¿De qué está formado el almidón? De glucosa. ¿De qué está conformado el glucógeno? De glucosa. ¿De qué está conformado la celulosa? De glucosa. ¿De qué está conformado la quitina? De glucosa. ¿Por qué se llaman diferentes? ¿Por qué cumplen diferentes funciones? Por cómo se acomodan en el espacio. Se dan cuenta que esto, a pesar que es beta-1,4 igual que la celulosa no tiene este tipo de acomodación en el espacio. Cuando se acomoda de esta manera, adquiere estas características que le dan esa funcionalidad. Muy bien. ¿Qué horas son? Ya con esto termino con los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos se dividen en glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Lo que nosotros simplemente vamos a ver es los glucosaminoglucanos. Esto para el que agarre su libro y de repente ve y dice, ¡ay, los proteoglucanos! No, solamente vamos a ver los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos
es aquellos heteropolisacáridos que tienen como unidad básica estructural un disacárido. Hace un momento yo les decía, ¿cuál es la unidad básica estructural de un almidón? Glucosa. De un glucógeno, glucosa, un monosacárido. Ahora, cuando hablemos de los heteropolisacáridos, ¿cuál es su unidad básica estructural? Va a depender de quién, pero es un disacárido. ¿Qué es un disacárido? La unión de dos monosacáridos. Cuando nosotros decíamos los hidratos de carbono se encuentran en el ser vivo y forman solo el 1%, se debe a esto, porque todo lo demás es energía. La pequeña cantidad que se encuentra formando parte de nuestro cuerpo es esto, estos heteropolisacáridos. Entonces los glucosaminoglucanos proporcionan a los tejidos, dice, resistencia, una de sus grandes, llenan espacios intercelulares, etcétera. Es la importancia de los glucosaminos. Uno de los grandes glucosaminoglucanos es el ácido hialurónico, tan conocido, tan en boga. ¿Quién no habla del ácido hialurónico? Bueno, lo encontramos, que es un heteropolisacárido. Por favor, no se les vaya a ocurrir nunca decir que es una proteína, como vi en un video. No, el ácido hialurónico es un hidrato de carbono, así de sencillo. ¿Qué es hidrato de carbono? Porque generalmente la gente piensa hidrato de carbono y solo lo relaciona con la glucosa. Se olvidó de todos los hidratos de carbono que existen en el mundo. No. El ácido hialurónico es un hidrato de carbono que pertenece a la familia o a la clasificación de los polisacáridos y dentro de la subclasificación de lo que vienen a ser los heteropolisacáridos, los glucosaminoglucanos, hablando correctamente. ¿De qué está conformado? Está conformado de un disacárido que es el ácido de glucurónido unido por beta-1,3 con la N-acetilglucosamina. Gracias a Dios que no tienen que esquematizar esto ustedes. Pero acuérdense que esa es su unidad básica estructural. Es importante este ácido hialurónico porque forma sustancias muy viscosas, geles, con grandes acciones lubricantes, generalmente cuando tienen dolores en las articulaciones, etcétera, les hacen infiltraciones de ácido hialurónico, donde generalmente lo encontramos en nuestro cuerpo, en tejido conectivo, cartílago, humor vítreo, etcétera. Son de gran funcionalidad dentro de la materia viva. Ahí está. Esto es lo que se repite y yo tengo el ácido hialurónico. Ya saben, entonces, cuando mamá, abuela le digan, me van a colocar ácido hialurónico en la cara, en los labios, es que es algo que está presente en nuestro cuerpo y que lamentablemente lo perdemos a lo largo de los años. Y que también si usted se hace infiltraciones de ácido hialurónico en los labios, ténganlo por seguro que le va a durar a lo máximo 6 meses. El condroitin sulfato es otro heteropolisacárido que pertenece a la familia de los glucosaminoglucanos. ¿Cuál es la diferencia? Que este es muy característico a nivel de cartílago y hueso, y el disacárido ahora que se repite es diferente. El ácido de glucurónido, beta-1, por unión beta-1,3 con la N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Ustedes van a escuchar bastante el condroitin sulfato en aquellas que los dan en la parte farmacológica, aquellas personas que tienen dolores en las rodillas, en las articulaciones, les suelen dar. O tienen también utilidad de uso veterinario cuando hay algún animalito que ha sufrido una fractura, para rápidamente restablecerle, suelen dar condroitin sulfato. Entonces, miren ustedes, ahí está la estructura básica de lo que es este heteropolisacárido. El dermatansulfato es otro heteropolisacárido que se le encuentra en el tejido conectivo de la piel. Su unidad básica estructural que se repite es el disacárido ácido L-hialurónico alfa 4 unido por alfa 1,3 con el 3N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Es igual que el anterior, solamente varía que este es el ácido L-hialurónico, que es el mismo simplemente que el anterior. Aquí está. Si ustedes tuvieran que estudiarse las estructuras, se darían cuenta que el anterior solamente este grupo va hacia arriba, nada más, y después exactamente igual. Y por último, casi entre uno de los últimos, la famosa heparina. La heparina es un heteropolisacárido. La heparina es el anticoagulante tan conocido por ustedes. Bueno, pues es o más dicho de otra manera, que la heparina desde el punto de vista bioquímico es un hidrato de carbono. Listo. Dentro de esos, ¿a qué pertenece? A los heteropolisacáridos. También tiene una utilidad como aclarante, dice, del plasma después de que usted consume una dieta muy rica en grasa, para que no esté tan quiloso, ahí actúa la heparina. ¿De qué está conformado la heparina? De ácido urónico, beta-1,4, unido a la glucosamina. Todo eso, ahí está la estructura de la heparina. Y por último, el queratansulfato, que forma parte de los tejidos conectivos, córnea, cartílago, es un disacárido que está formado por galactosa y galactosamina acetilada en
en el carbono 6 con el sulfato. Aquí está la estructura del queratán sulfato. Y esto es simplemente un resumen, en realidad de todo lo que hablamos, aquí está el resumen de dónde se encuentran cada uno de estos heteropolisacáridos, de qué están conformados, las unidades disacáridas que se repiten y la importancia de estos en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y se acabó. Bueno, muchachos, terminamos el tema de hidratos de carbono, una maratón, justamente un minuto antes de las 5, como lo tenía planeado. No sé si con ustedes podría dar una clase recuperatoria para dar ya sea ácidos nucleicos o lípidos, que eso lo doy en una clase, porque la tendencia es que a fines, a ver, voy a mirar mi almanaque, a fines de octubre, antes del 2 de noviembre, estemos rindiendo el segundo parcial. Este segundo parcial tiene la ventaja que es mucho más sencillo, en el sentido de que no ven aquí las estructuras, simplemente ven clasificación, funciones, se habrán dado cuenta que, y también se van a dar cuenta que no es tan extenso como en el anterior, bueno, que en el anterior también nos las pasamos avance y avance para poder dar tiempo para el primer parcial. Ahora la idea es el segundo parcial de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Son esos. Ácidos nucleicos es bien cortito y lípidos también es corto. Lo que es un poco más extenso es este hidrato de carbono que me ha tomado 2 clases, proteína 2 clases, enzima 1 clase y media, más o menos así. Por eso estimo que a fines de octubre nosotros tendríamos que estar rindiendo el segundo parcial. Les voy avisando con tiempo, chicos, por favor. Vamos viendo para esa fecha rendir el segundo parcial y de ahí ya avanzaríamos lo último, lo que viene a ser noviembre hasta mediados de diciembre, para el avance del tercer examen parcial, porque ya la primera semana de enero estamos introduciendo las notas al CPD facultativo. Entonces ustedes dirán, muchachos, si podemos, no sé, el viernes tal vez, pasar una clase de recuperación, no sé si están todavía rindiendo, cómo será. ¿Pueden el viernes? Algunos tenemos parcial, doctora. ¿A qué hora? El viernes en la tarde, en la noche. Ah, sí, en la noche sí se puede. Tipo 6 de la tarde, 6:30, cosa de que después de todo, digamos, o a no ser que. Y tal vez si alguien que no pueda, esa clase se la subo, yo la grabo y se la subo a la plataforma. Puede ser el viernes quizás a las 6 de la tarde, 6:30, y esa clase completa ya se la subo para aquella persona que no haya podido ingresar, como es una clase recuperatoria, se lo subo el video. Doctora, yo no puedo porque tengo clase viernes a las 5 de histología. Ya, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 6:30? Hasta las 7, por ahí creo que ahorita me voy a fijar bien. Ya. De todas formas, si yo empezara, sería 6:30, entonces 6:15, 6:30, y la clase la subiría, como les digo, todo grabado, se lo subiría a la plataforma para alguien que no haya podido ingresar. La cuestión es tratar de avanzar algo de ese tema para que ya sea que dé lípidos, ya sea que dé ácidos nucleicos, que son un poquito los más cortos, y ya de ahí volvemos con proteínas, enzimas, porque la intención es que el próximo tema, después de la clase recuperatoria, pueda empezar con proteínas y enzimas, que eso les sirve también para sus exposiciones. ¿Está bien? Tipo 6:15, 6:30. Está bien, doctora. ¿Ya? De todas formas, no se preocupen. Si hay alguien que no puede porque va a viajar, porque algo pasó, la clase grabada se las voy a subir a plataforma. Eso porque ya tengo mayor disponibilidad. Quiero aprovechar esta semana porque ya terminé con los semestrales. Hasta la semana anterior, toda la semana anterior me la he pasado tomando mesa examinadora, que presencial, que oral y todo lo demás. Y sus notas también estoy revisando. Una vez que los tenga ya sus exámenes revisados, les voy a subir sus notas, les voy a sacar fotos y se las voy a subir a sus grupos. Y de ahí, cuando usted quiera ver su examen, programamos un día con ustedes y ustedes me dicen tal día, puede ir que yo voy, si no me choca con ninguna materia, voy, los llevo los exámenes y usted los mira, los revisa, suma, reta, lo que usted quiera. Yo sé que si yo he calificado, si en algo está por demás, no me va a decir, pero si me equivoqué, seguro que me lo va a decir, ¿no? Pero de todas formas, yo se los llevo, lo que quiero es que quede la constancia, nunca les quedo debiendo un solo examen ni una nota, les muestro todo. Es más, cuando era presencial,
el último día de clase llevaba todos mis exámenes, toda una mañana y toda una tarde para alguien se tenía algún problema, algún inconveniente. No me gusta deberles nada al chico, no me gusta que se queden con esa intriga de que era un parcial, no lo vi, no me lo mostró, capaz que estaba bien, o usted dice que estaba pensando que estaba bien, o pensaba que estaba mal y resultó que obtuvo más nota. Para evitarnos cualquier tipo de inconveniente, yo los llevo los exámenes, yo se las muestro, se las voy a pasar primero sus notas en foto. Si usted tiene algún inconveniente, hay algunos que tienen alguna duda, dicen, no, es que no estoy conforme, creí que, no sé, que iba a tener más notas, fijamos un día y yo los llevo. Por ahí me equivoqué. No estamos libres de equivocarnos, chicos. Yo cuando me equivoco, ahí rectifico, no me hago problema. Digo, sí, verdaderamente me equivoqué, disculpe, a ver, sumamos mal 1.5 más 2.5, porque así tengo que ir sumando, no le daba, digamos, 3.5, le daba 5.5, entonces rectifiquemos. Y usted lo revisa, lo firma y listo, y arreglo. Yo prefiero todo eso antes que se suba a la plataforma, antes que se suba ya al final de todo, cuando ya usted al final quiera arreglar todo. Es que yo quería que mi primer parcial, que yo creí que tenía 15/15, cuando ya la nota está en el CPD, ya ahí es más difícil. Por eso yo prefiero que vamos viendo parcial por parcial. ¿Está bien? Entonces quedamos así. Este viernes yo les paso clase a partir de las 6:30, a más tardar les paso su clase, se la subo a la plataforma, grabado el video, para que si tienen alguien no puede ingresar, tiene algún problema, la va a tener la clase grabada en la plataforma. De ahí, una vez que termine de revisar sus exámenes, les voy a subir sus notas a cada subgrupo, en el subgrupo, o se las paso a los auxiliares. Si ustedes no quieren que estén sus notas dadas vuelta en el grupo, se las puedo pasar a los auxiliares por cada subgrupo, ellos se los suben, le van a decir cuántos, si usted está desconforme, considera que hay algo que no está bien, entonces nos ponemos de acuerdo para todos qué día voy y les muestro sus exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues chicos, quedamos así. Nos vemos entonces el día viernes a las 6:30 de la tarde. Se cuidan, no se olviden que el segundo parcial estamos a fines de octubre. Vayan leyendo, no esperen, por favor, que no se nos muevan las fechas. ¿Listo? Chao, ahora sí, chao. Ya son más de las 5. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, se cuidan, se cuidan. Gracias. Recording stopped.